tal? Muy buenos días, muy buenas noches. Estamos reiniciando con la segunda temporada de Al ritmo de los negocios. En esta ocasión nos pueden seguir en las mismas plataformas de podcast, pero también en video. Y bueno, tenemos invitados especiales para iniciar esta sesión, ¿no, Mau? Así es. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos el gran placer de tener la presencia de Miguel Chanona y José Frank. Es un verdadero placer tenerlos, ¿no?, como nuestros invitados el día de hoy. Y como mencionó Rafa, pues estamos iniciando esta segunda temporada ahora con video también, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, Mau y Pepe Frank. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches a todos. Bien, Buenas pues noches. Pues adelante. muy contentos de iniciar otra vez este ejercicio con ustedes. Les recordamos que Al ritmo de los negocios es una iniciativa de NIP Black y Alfa en esta ocasión también, de NIP Miguel Hidalgo. Y bueno, pues aquí pensamos que vamos a reunir testimonios, historias de empresarios que hoy son parte de nuestra comunidad dentro de NIP y experiencias que nos puedan servir a todos. Entonces, ¿qué tal si empiezas tú con las preguntas, man? Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, me gustaría empezar con Pepe. Pepe, lo que primero que quisiera preguntarte es si nos puedes hablar un poquito de ti, de tu perfil. Igual, seguramente de las personas que nos están viendo ya conocen un poquito, pero me gustaría que nos hables un poquito de, pues, de tu perfil, de quién eres, a lo que te dedicas. Bueno, yo soy José Frank, yo soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y tengo especialidades en la Universidad de Barcelona en Mercados y Ventas, un posgrado, y me he dedicado los últimos 50 años de mi vida al área de mercadotecnia, eh, principalmente en empresas transnacionales, pero los últimos 26, 27 años en Grupo Industrial Bimbo, en donde estaba yo a cargo de bueno, pasé por muchas posiciones, pasé por la dirección corporativa de Mercadotecnia, después tuve el área de Latinoamérica, desde Guatemala hasta Brasil, manejé las marcas Wonder, manejé las marcas Tía Rosa, manejé Ricolino, manejé, ¿cómo se llama? También algo de China. En el 2006 me dieron la oportunidad de abrir Bimbo China, y en los últimos años manejaba todo lo que eran las compras relacionadas al área de mercadotecnia, y en el 2007 me jubilé, ya por Bimbo, por edad y también ya por razones familiares, que ya quería disfrutar más a la familia y a los nietos que venían. Muy bien. Sí, bueno, es impresionante ese currículum. Miguel, cuéntanos un poquito de ti, un poquito de Eh, tu historia. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. yo vengo del mundo de la tecnología. Eh, Trabajé para IBM 16 años, trabajé después para Microsoft, con asignaciones en México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Turquía. Después ya me salí del mundo corporativo, ya tengo un rato dando entrenamientos hacia la parte de ventas y negociación. Eso es lo que hago hoy ya de manera independiente. Ok. Pues súper interesante por parte de los dos y nos gustaría justo en este programa, que es principalmente para los empresarios que conformamos esta comunidad a la que conocemos como NIP, Networking International Partners, pues un poquito ahora que nos platiques, Miguel, cómo, cómo llegaste aquí al grupo, a la comunidad, cómo te integraste y también cómo te fuiste desarrollando, porque pues hace algunos años, pocos todavía, pero hace algunos años que tuve el gusto de conocerte, llegaste a NIP con un giro, estabas ya con inquietudes de empezar otro, te preparaste y ahora ya estás, platícanos un poquito esa parte de la evolución de Miguel Chanona, que ha coincidido también con esta historia dentro de él. Gracias, Rafa. Pues fíjate que sí, efectivamente yo llegué con un tema, me dedicaba a la parte, cuando dejo la tecnología empecé en la parte de seguros. Me fue muy bien y mucha gente me empezó a buscar para ver cómo es que yo
hacía para vender y por qué me iba también en la parte de seguros. Y yo les comentaba que era muy sencillo, porque vender es sencillo cuando sabes crear relaciones, pero yo no entendía por qué lo hacía y por qué me funcionaba tanto. Después descubrí que el hecho de que yo estuviera programación neurolingüística era algo que a mí me había ayudado mucho a poder vender. Me seguí formando en programación neurolingüística, estudié hipnosis clínica, estudié coaching, estudié design thinking en el MIT y entonces conjunté todo eso. Cuando venían y me pedían ayuda para vender, de repente me di cuenta que empezaba a tener mucha demanda de gente que me pedía apoyo, y yo daba coaching y de repente dije, a ver, ya tengo tanta gente pidiéndome apoyo para vender, empecé a desarrollar entrenamientos de ventas que poco a poco se fueron conformando y hoy mi principal actividad, aunque sigo vendiendo, mi principal actividad es dar talleres de ventas utilizando la programación neurolingüística, el coaching, el design thinking, un poco de hipnosis, aunque sigo la parte comercial y me enfoco mucho en cómo enseño las habilidades blandas para vender, no duras, yo enseño blandas y cómo las enseño también y las aplico para la parte de negociación, que va junto con las ventas, pero son temas que se tratan por separado, porque los dos son muy ricos y creo que los dos son complejos en el sentido de esa riqueza de que no es una técnica, son procesos que nos llevan a negociar. Y creo que ahí Pepe Frank también nos podría compartir mucho, porque él tuvo que negociar para todas las cosas que hacía de marketing y trabajaba con mucho con habilidades blandas. Sin duda, y ahí nos vamos a ir metiendo. Y ahora déjame preguntarte a ti, Pepe, que para mí, pues es por curiosidad y por saber tu historia, pero ¿qué fue lo que te convenció? Que me da mucho gusto que algo o alguien te haya convencido cuando tú ya estabas preparando para, ahora sí ya me voy a mi casa con mi mujer y con los nietos, y de pronto hay una espinita o un alguien, ¿quién fue el diablito que te dijo, no, pues todavía tienes mucho que hacer y que compartir, Pepe, tú platícanos esa parte. Pues cuando salí de Bimbo, yo no sabía qué iba a hacer. Es decir, yo creo que ese es un gran consejo que a la gente que se va a retirar tiene que tener muy pensado qué va a hacer. Pero lo que definitivamente sí sabía era que no iba a hacer. Y no iba a volverme a involucrar con compañías, con metas y con clientes. Entonces, platicando eso con un buen amigo que es Alberto Frangiuti, él tiene una agencia en NIP, que es socio de NIP, que se llama Convoy, y estuvimos platicando, y bueno, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues mira, tengo el ofrecimiento de seguir siendo asesor del grupo Bimbo en todo lo que es la parte de publicidad infantil, que ahorita está muy de moda y muy cuestionada, pero durante 10, 12 años me especialicé eso dentro del grupo Bimbo y tengo pues la jetatura, digamos así, la autoridad moral y que me da el mismo grupo de poder evaluar y la publicidad, sobre todo que va dirigida a niños, que esté dentro de los estándares legales y sobre todo de autorregulación del grupo. Pero, pero eso no me representaba, te debo decir, ningún reto, ¿no? Yo lo que le decía a Alberto, que yo lo admiraba porque yo siempre he sido de las personas que nací para cobrar, ¿no? Yo me sentía muy cómodo en una compañía en donde me pagaban cada 15 días, me pagaban mis vacaciones, tenía mis bonos. Oye, que este jefe, pues mira, es un interino. Yo siempre pensaba que era interino y porque si lo hacía bien lo iban a promover y si lo hacía mal se iba a ir, ¿no? Pero mientras yo estuviera ahí, pues tranquilo, ¿no? Y así me llegué a jubilar. Pero siempre tenía yo la curiosidad de analizar un poco qué era el bicho ese. Tengo un hermano que le picó ese mismo bicho de ser empresario, ¿no? Y decía, para ser empresario se necesitan muchos pantalones, mucha seguridad en sí mismo. Y por lo visto yo no tuve ninguna de esas en toda mi vida profesional. Y dije, bueno, ahora que ya tengo una pensión, pues igual puedo arriesgarme a ver cómo piensan los empresarios, ¿no? Y cuando Alberto además me invitó a hacer su segundo en Black, ¿cómo se llama? Con Convoy, pues me gustó el asuntito y vi que sí, él conseguía clientes con las relaciones que estaban haciendo y me gustó, honestamente, al principio un poco jugarle al empresario, ¿no? Un empresario muy cómodo porque yo cobro cada mes, cobro haga o no haga. Entonces yo tengo mi pensión, tengo mi asesoría,
pero me fui dando cuenta de que hay algo más, ¿no? Hay una comunidad de empresarios y NIP lo ha logrado, ¿no? Es empresarios que son amigos y una cosa que te falta cuando te jubilas son los amigos, te lo puedo decir, porque todo aquel que era tu gran cuate cuando trabajabas en una compañía en donde dependía de ti o de una firma muchos millones de pesos, pues se van, no los vuelves a ver, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puedo conseguir cuates que no tengan un interés especialmente en mí, sino más que en mi amistad, ¿no? Y yo dije, bueno, pues NIP funciona bien, ¿qué les puedo yo dar? Y eso ha ido evolucionando. Al principio era solamente con Alberto, después me metí como miembro en Alfa con Monjuic, con mi hermano, al que es un empresario, como se llama, clavado, ¿no? Ese sí le dio doble dosis el bicho porque no suelta de ser empresario, le vaya como le vaya, ¿no? Y después dije, bueno, ok, ya tengo un empresario mi hermano se empezó a volver mi jefe, ¿no? Entonces me exigía y me reclamaba y dije, a ver, esas son de las cosas que yo no iba a hacer cuando estuviera jubilado, ¿no? El tener un jefe que me volviera a imponer metas y me preguntara, ¿no? Quería tener la libertad de hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, en este último año he tratado de desarrollar la función de conector. Es algo que a mí en especial es lo que más me llama la atención de NIP, es en lo que siento más placer, porque no tengo un negocio, es decir, yo no te puedo vender nada de Pepe Frank, pero sí te puedo vender cosas de Mauricio, sí puedo vender cosas de Miguel o de Rafael, y en el momento que se logra cerrar algo, la satisfacción que tienes es grande, ¿no? Me gusta, es decir, que gente a la que yo conozco de un lado que tenga una necesidad y gente que yo conozco del otro lado que tiene un servicio, los pueda juntar, eso me hace sentir bien, además de que directamente aumenta los bonos, porque Pepe es una persona confiable que conoce a gente confiable, ¿no? Entonces, hemos estado tratando de desarrollar esto en estos primeros 5 meses. Ahí van, pero eso es lo que me mantiene a mí, pues con una lista de pendientes y cómo va esto, y ya le hablaste y no le has checado y esto no te ha contestado y volverles a insistir. Y eso me mantiene muy entretenido y se me han ido 5 meses de este año volando, ¿no? Entonces, por Bien. eso estoy en IP, por eso estoy Está- en IP. ese rol como conector está muy, muy interesante, Pepe. Ujú. Miguel, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estás, en qué estás ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Pues traigo varios proyectos, Mau. Algo que no estaba en mi radar, eh, o yo no lo había contemplado, es que de repente me buscaran de algunas escuelas a dar clases. Ahorita una universidad me buscó para que les diseñara un taller de negociación. Entonces, ahorita, de hecho, antes de iniciar esta sesión, estaba pues trabajando ya en la fase final de toda la estructura de un taller que tiene que ver con la parte de negociación, hablar de los distintos modelos que hay. Como te decía, es un proceso más que una metodología. Y entonces estaba viendo tipos de negociación, la de Harvard, que es muy conocida, la negociación situacional, hablar de por qué se negocia desde la necesidad y no desde la posición, etcétera. La verdad es que hoy que me meto mucho a esto y que he estudiado mucho más, me doy cuenta que muchas cosas que hacía me funcionaban muy bien sin saber qué era lo que estaba aplicando como metodología. Mm, Como que fui ujú. picando eh, piedra de repente. Yo me doy cuenta que lo hacía muy bien, pero no sabía eh, lo que hacía. Curioso, una vez alguien me dijo, ¿por qué no te dedicas a ventas? Y mi respuesta fue, es que yo sí estudié. Qué equivocado estaba, la verdad, ¿eh? Sí, Porque en mi mente ser vendedor era salir a vender Biblia. sí. Y no, la verdad es que el mundo de las ventas es un mundo fascinante, es un mundo lleno de retos y creo que de las profesiones es la mejor pagada. Ser vendedor es una profesión súper bien pagada, de muchos retos, hay que prepararse mucho, pero implica conocer de un chorro de cosas, no solo tu producto, un Sí. chorro de cosas de relaciones humanas, de saber leer,
lenguaje no verbal, de conocer a las personas, de conocer sus miedos, sus motivaciones, de cómo resuelves problemas. Creo que las mamás se emocionan y presumen que su hijo es ingeniero, arquitecto, licenciado, economista, pero yo no creo que una mamá diga y se pare y diga, es que mi hijo es vendedor. Creo que es una profesión de repente menospreciada Sí. que deja muchas satisfacciones y deja mucha lana. Entonces, a mí me Fíjate, encanta esta Miguel, parte. déjame comentarte y volverte a preguntar sobre eso. Yo alguna vez también pensaba así erradamente y poco a poco he ido cambiando totalmente mi visión de las personas que se dedican o en grandes O empresas al área ventas. comercial o a los que somos emprendedores o empresarios. Y lo veo como ahora una gran fuerza que es la habilitadora de posibilidades para todo mundo, ¿no? Y con un libro que yo aprendí a amar mucho esta parte comercial fue con la historia de Marco Polo, fíjate. ¿No? Sin Ujú. Marco Polo y sin su visión comercial, pues olvídate de las pastas, olvídate de la seda, olvídate de este intercambio, ¿no? De, oye, pues eso también es un arte, localizo en algún punto mi producto a comerciar, que como local puede ser barato, pero me lo llevo a otro lugar y se vuelve algo muy valioso, ¿no? Entonces, pues creo que te ha pasado igual que a mí, la vida nos ha enseñado a revalorar este papel comercial y yo creo que hoy el gran matemático, el gran doctor, el gran chef, no podrían lograr la mitad de lo que logran sin una mancuerna comercial, ¿no? Y comercial entendido como la parte de ventas y como la parte de mercadotecnia. Pero ya que hiciste este cambio y que te dedicas ahora incluso a ayudar a otros empresarios, a ayudar a personas con la parte comercial, ¿qué encontraste tú o qué encuentras en esta comunidad que compartimos los cuatro y algunas otras decenas de empresarios, afortunadamente cada vez creciendo? ¿Qué encontraste para ti como motivador o como diferenciador para pertenecer a esta comunidad, Miguel? Yo antes o sea, había escuchado del networking, no lo conocía. Me habían invitado, no me había llamado mucho la atención. Yo llegué a este proyecto por una amiga que un día me pidió que la cubriera en una sesión que ya no podía ir. Fui, me gustó mucho. Dije, ay, qué interesante está esta parte porque pues no solo conoces gente, puedes hacer amigos, ves proyectos interesantes. Y la verdad es que poco a poco me fui metiendo y me di cuenta que es un lugar donde aprendo, veo otros puntos de vista, me enfrento a retos bien distintos porque cuando uno es empleado, tienes regulaciones bien marcadas y más de las compañías de tecnología. El mundo es cuadrado, tienen un chorro de procedimientos porque así tiene que ser para ellos. O sea, controlar 200, 300 mil empleados, pues necesita estructura, ¿no? No puedes saber hoy para qué lado sopla el viento. Pero aquí es distinto, es un mundo mucho más libre, es mucho más creativo. Y aquí yo he encontrado gente maravillosa que me ha enseñado muchas cosas que yo no conocía. Con Mau descubrí lo de las páginas web, y no porque no supiera yo hacerlas, porque yo estudié programación, sino de repente el enfoque que le daba para poder vender. Decía, "Ah, mira qué interesante está esto". Conocer a gente de marketing, con Rafa, y ver una perspectiva distinta, conocer mundo de leyes con Cristina para ver cómo protejo mi marca, conocer contigo temas de procesos. Entonces, para mí ha sido un grupo de amigos en los que he ido aprendiendo de todo un poco y también creo que fue un soporte muy fuerte durante la pandemia, porque fue un grupo de apoyo en el cual de repente nos quedamos aislados. Y si ven en las grandes compañías, pues trabajaba remoto, aquí de repente era cómo sobrevivimos en un mundo que cambió para nosotros y fue de apoyo, fue de entendernos de muchas cosas que al final nos sacaron a flote y seguimos haciendo negocios. Entonces, eso es Sí. lo que a mí ha traído a mi vida NIP, grandes amigos y grandes negocios. Pepe, de este rol que nos comentabas,
y tiene mucho que ver pues con todo esto que nos está comentando ahorita Miguel, ¿no? Y sobre todo en la pandemia también, de repente, creo que a todos pues nos tocó de maneras diferentes, seguramente nos afectó de maneras diferentes, pero al final, con las personas que yo he platicado, siempre fue pues como rescate, ¿no? El hecho de estar en un club de este tipo, haciendo networking, conociendo a la gente, viendo cada quien pues cómo íbamos resolviendo varias cosas. ¿A ti qué te dejó? ¿Cómo te pareció pues el tema de la pandemia? Y justo porque además te llegó en una época también como de transición, por lo que nos estabas comentando hace un momento, ¿no? ¿A ti qué Fíjate tal? ¿Cómo te que, pegó? sí, fíjate que, ¿cómo se llama? Cuando uno viene de 40 y pico de años de estar, ¿cómo se llama? Recibiendo el cheque cada 15 días, eh, pues tienes la necesidad de cierta disciplina, la cual cuando te jubilas la puedes perder completamente. Gracias a Dios, te digo, yo logré todavía la asesoría de Bimbo, lo que me obligaba a tener una agenda, así de fácil, ¿no? Y tal día tienes que ir, y tal día tienes que regresar. Y pues sí, tenía mi junta en la mañana y para llegar a la de las 9 tenía que salir a las 7:30 y pues llegaba a comer a la casa y a veces había otra junta en la tarde, a veces no, pero me obligaba a tener una agenda. Cuando arranca la pandemia, yo me enclaustro con toda la familia en Tepeji del Río y dije, bueno, pues qué horror, ¿no? Porque mis yernos pues salían el lunes, se ponían su escafandra, llegaban a su casa, se ponían a chambear todo el día en su casa y recibían la despensa el viernes y llegaban en la noche y antes de saludar se iban a dar un baño, la ropa se desinfectaba, porque teníamos un bebé de año y medio, digo, de mes y medio en la casa y una de 5 meses, ¿no? Mm, Entonces, el pánico de no saber qué era el COVID era patológico, ¿no? En la casa ujú. no salía nadie. Y el NIP fue una llamada de disciplina. Hoy tengo que estar los lunes, tengo que estar los jueves, hoy hay esta reunión, oye, ve esto, analiza lo otro, hoy platicamos de esto. Entonces me obligaba a tener una agenda mucho más rica, porque la de Bimbo, pues ya no era de salir, tenía las mismas juntas, pero pues la que me llevaba 3 horas de ocupación en la mañana, porque 1 hora para llegar, 1 hora de junta y 1 hora para regresar, ahorita la hacía en 1 hora. Entonces me sobraban 2 horas, ¿no? Que Ujú. decías, pues, ¿qué voy a hacer, no? Ya podé 3 veces el pasto, ya corté 4 veces las flores, Sí, ¿qué más hago, no? Es decir, estás sí, acostumbrado a un ritmo de trabajo, a levantarte a 1 hora en las mañanas y a ser productivo en algún claro. sentido, ¿no? Entonces me decía mi mujer, ¿pero qué necesidad tienes? ¿Produzcas o no produzcas, cobras? No es el sentido de la vida y eso creo que es algo que he visto en mí, ¿no? Sí. Que posiblemente hace unos años se me hubieran dicho, oye, yo te sigo pagando y no haces nada, yo había hecho bendito sea Dios, ¿no? Durante un mes. Después forzosamente tienes que hacer algo, tienes que dedicarte a algo, ¿no? Y te digo, podía yo haberme metido de ayudante de iglesia, ¿no? Sí, y buscar cosas que hacer, pero esto esto me mantiene cerca del negocio, me permite seguir explotando habilidades de negociación, que como dice Miguel, pues se tenían que ejercer todos los días con los proveedores y con los mismos compañeros de trabajo, ¿no? El ser directivo o ser gerente, a lo que te forzas a negociar, todos los días estás negociando le estás vendiendo a la empresa, le estás vendiendo su trabajo, estás vendiendo sus funciones, ¿no? Tienes que detectar si está conforme, si no está conforme, quién le aprieta, quién no le aprieta, aún en la casa, en el trabajo, ¿no? Entonces, si eso se pierde al momento de jubilarte, pues pierdes muchas cosas, ¿no? Entonces, Claro. me ayudó a mantener, y tuve la suerte de llegar al que parece que es el mejor. No tengo punto de comparación, pero por lo que he visto de todos los que han huido de otros networks, creo que este es el mejor porque tiene un sistema, te asegura comisiones. Yo me he visto beneficiado de las comisiones, son reales, no es solamente, qué buena onda y un golpe en la espalda porque me pasaste el contacto, no, hay un compromiso y eso me gusta. Siempre me ha gustado el orden y me ha gustado que si hay un compromiso, se cumpla, ¿no? Muy Oye, bien. Pepe, déjame seguir sobre esa línea.
porque creo que a todos nos reinventamos de alguna forma. Yo se los he comentado en alguna otra ocasión. También lo quisiera repetir aquí. Creo que también, como a todos, me ayudó esta parte de tener una organización en la semana, ¿no? Porque no sabíamos, sobre todo me acuerdo los primeros meses de pandemia. Bueno, aquí entre los vecinos, cada tarde se ponía música y ya no sabíamos si nos íbamos a volver a ver y si ibas al súper era una misión que había ir como dices, como astronauta casi casi. Pero al final de cuentas también me enseñó, después de muchos años de trabajar, en mi caso en consultoría, pues a trabajar de otra forma, ¿no? La primera vez que pude contratar, que me conocieran, contratar, tener un proyecto y que terminar un proyecto de manera virtual, pues tuvo que pasar la pandemia, ¿no? Porque antes era impensable contratar un consultor sin verlo, o cosas así, ¿no? Pero Ujú. esta parte que ya compartimos, que sin duda nos ayudó, creo que ahora estamos en un igual de importante, que es, ya empieza a sonar hasta gastado este tema de la nueva normalidad. ¿Tú qué dirías? ¿Cuál sería el reto ahora para ti, Pepe? Porque creo que hay que balancear, ¿no? ¿Qué me quedo de todo lo que tuve que ponerme al corriente en lo virtual? ¿Y qué hago para volver a salir como la reunión que tuvimos recientemente, ¿no? Para ti, ¿cuál Sí. sería ahora la tarea en post Mira, pandemia, digamos? yo les decía a muchos que la pandemia nos había a muchos convertido en jubilados. Es decir, haces la vida de jubilado en una pandemia, ¿no? La primera reunión la tienes a las 9, te puedes parar 10 para las 9 y si no ven de la cintura para abajo vas en pants o en pijama. En pijama. Si te bañas o no te bañas, te pasaste un cepillo y ya está. Esto es vida de jubilado. Alguien que se pueda levantar al 5 para las 9, pues un jubilado, ¿no? Entonces yo decía, pues no, no se vale, ahora todos nos igualaron, ¿no? Trabajadores y no trabajadores, todos son como jubilados. Yo creo que el gran reto es no creértela. Es decir, Mm, yo he visto muchos jubilados que se apagan porque se creen jubilados. Es decir, creen que esa es la vida que les corresponde, ¿no? Levantarse a las 9, andar en pijama todo el día, salir a hacer la compra del súper, recoger a los nietos, nada forzosamente productivo, ¿no? Y yo creo que es quitarte eso, es decir, la nueva normalidad es dejar un poquito atrás la vida de jubilado que uno se imagina y volver a ser productivo, ¿no? Volver a salir. Sí te debo decir que quitarse esa flojera de que pues hoy nos citaron a las 8:30, yo me tuve que levantar hijo, y decir, y me voy a volver a enfrentar a los cafres del tráfico y a los millennials que sí tienen que llegar porque si no, no cobran y se te meten y requiere otra vez volverte a revolucionar, ¿no? Y si lo aceptas, vas a seguir adelante. Si lo niegas y dices, no, 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 mejor me quedo en la posición cómoda, pues vas a involucionar, ¿no? No evolucionar, sino que te vas a ir Sí. haciendo viejito, como todos los jubilados nos hacemos viejitos, pero en todos los sentidos, no solamente físicamente, sino mentalmente. Ya no vas a estar en un reto, no vas a estar. Eh, es muy diferente estarte viendo por Zoom que estarte viendo cara a cara, ¿no? Hay mucho lenguaje corporal, hay mucho, ¿cómo se llama? Pues los ojos hablan, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, claro. en la reunión de hoy, estaba con la chica Amanda, creo que se llama al lado, ¿no? Y me dice, si quieres te doy tu teléfono. Le dije, te doy mi teléfono. Le dije, es la primera vez que una chica me da el teléfono con esta velocidad, ¿no? Es decir, me llamó la atención, ¿no? No es para negociar, chin, chin, sí, acuérdate que ya tienes casi 70 años, ¿no? Pero aún así todavía te impresiona, ¿no? Es decir, Claro, hay, no es lo mismo dar un teléfono por Zoom que dar un teléfono cara a cara, ¿no? Y Claro, conocer a la gente, claro. ¿no? totalmente. Miguel, tú que, bueno, tienes además de pues muchos conceptos, muchos principios de todo esto que tiene que ver con las expresiones, con esto que comentó ahorita Pepe. Pero tú, ¿cómo ves este nuevo reto, ¿no? Aún conociendo todas estas pues técnicas y cosas, es difícil, ¿no? En verte por una pantalla, ¿tú cómo asimilas este nuevo reto? Yo te diría,
La pandemia vino a revolucionar y vino a acelerar cosas que de todos modos se iban a dar. Ya Zoom ya existía, no fue algo nuevo. Teams ya existía, tampoco fue algo nuevo. Solo que no lo pensábamos que podría servir, y lo pongo entre comillas porque pues, sirvió y lo vimos que sirvió Creció muy bien. exponencialmente, ¿no? Sí, pero había quien decía, no, terapia a larga distancia, eso no debe funcionar. Pues ha venido funcionando. Hay quien me decía, oye, un trance de hipnosis se puede vía Zoom. Pues sí, se puede y he hecho un chorro de trances así, pero no hay, fue un tema coyuntural de porque había la necesidad, pero hoy cuando vuelves a tener contacto con las personas, el tema es bien distinto. El acercarte a la persona, tan solo si trae una loción, un perfume, el contacto físico, todo es totalmente distinto. El hecho de abrazar la cantidad de neurotransmisores que se generan es un mundo totalmente aparte. Yo, la verdad, prefiero tener contacto con las personas, ir y platicar. En la mañana saqué una cita de trabajo para dentro de 2 semanas. Me decían, ¿tú o en vivo? Dije, yo prefiero en vivo. Las relaciones entre las personas se hacen en presenciales. Ujú. Incluso con